Muy buenos días a todos. Como siempre, estamos aquí reunidos en el nombre de nuestro Dios Trino. Hoy es el 13º domingo después de Pentecostés y empezamos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Oremos al Señor. Todopoderoso Dios, tú penetras los corazones, conoces los deseos y ves los secretos más íntimos. Purifícanos por medio de tu Espíritu Santo, para que te podamos amar, adorar y glorificar como mereces. Te lo pedimos por medio de tu Hijo, Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén. Jesús nos mandó: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Si decimos que no tenemos pecado, nos estamos engañando y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y purificarnos de toda maldad. Ahora tenemos un momento de silencio para reflexionar sobre nuestros pecados contra Dios y contra nuestros prójimos. Confesamos nuestros pecados contra Dios y contra nuestros prójimos. Dios de misericordia, confesamos que estamos esclavizados por el pecado y no podemos librarnos nosotros mismos. Hemos pecado contra ti en pensamiento, palabra y obra, por lo que hemos hecho y por lo que hemos dejado de hacer. No te hemos amado de todo corazón, no hemos amado a nuestros prójimos como nosotros mismos. Por amor de tu Hijo Jesucristo, ten piedad de nosotros. Perdónanos, renuévanos y dirígenos por medio de tu Espíritu Santo, a fin de que tu voluntad sea nuestra alegría y andemos por tus caminos siempre, para gloria de tu nombre. Amén. Dios, Todopoderoso, nuestro Padre Celestial, en su gran misericordia nos ha dado a su Hijo, y por medio de él nos perdona todos nuestros pecados. Como un pastor llamado y ordenado de Cristo, y por su autoridad, te perdono todos tus pecados, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Padre misericordioso, que diste en sacrificio por nuestro pecado a tu Hijo unigénito, concédenos la gracia, a fin de que recibamos con gratitud los frutos de su obra redentora, y sigamos su camino. Por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, siempre un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Continuamos con las lecturas bíblicas y empezamos con Salmo 34. Salmo 34. Dice la palabra del Señor: ustedes, sus fieles, teman al Señor, pues a quienes le temen nunca les falta nada. Los cachorros de león chillan de hambre, pero los que buscan al Señor lo tienen todo. Hijos míos, acérquense y escúchenme. Voy a enseñarles a honrar al Señor. ¿Quién de ustedes anhela vivir mucho tiempo? ¿Quién quiere vivir y llegar a ver el bien? Eviten entonces que su lengua hable mal. Eviten que sus labios profieran mentira. Apártense del mal y practiquen el bien. Busquen la paz y no la abandonen. Hermanos y hermanas, esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor. La siguiente lectura es tomada del libro de los Proverbios, capítulo 9, versículos del 1 al 6. Dice así la palabra del Señor. La sabiduría ha edificado su casa, la ha firmado con 7 columnas labradas.
Ha sacrificado los animales para el banquete, ha mezclado el vino y preparado la mesa. Ahora llama desde lo alto de la ciudad, luego de haber enviado a sus criadas. Invita a los ingenuos a acercarse. Les dice a los faltos de cordura: vengan y coman de mi pan, beban del vino que he mezclado. Déjense de tonterías y vivan. Sigan el camino de la inteligencia. Hermanos y hermanas, esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hermanos y hermanas, la próxima lectura viene de Efesios capítulo 5 y empezamos con versículo 15. Y dice así: por tanto, cuidado con su manera de vivir. No vivan ya como necios, sino como sabios. Aprovechen bien el tiempo, porque los días son malos. No sean, pues, insensatos. Procuren entender cuál es la voluntad del Señor. No se emborrachen con vino, lo cual lleva al desenfreno. Más bien, llénense del Espíritu. Hablan entre ustedes con salmos, himnos y cánticos espirituales. Canten y alaben al Señor con el corazón. Y den siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos y hermanas, esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Santo Evangelio para hoy viene de San Juan capítulo 6 y empezamos con versículo 51. Y dice así: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual daré por la vida del mundo. Los judíos discutían entre sí y decían: ¿y cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo: de cierto les digo, si no comen la carne del Hijo del Hombre y beban su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí, y yo en él. Así como el Padre viviente me envió, y yo vivo por el Padre, así también el que me come también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo. No es como el pan que comieron los padres de ustedes y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Jesús dijo estas cosas en la sinagoga cuando enseñaba en Cafarnaúm. Al oírse esto, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién puede escucharla? Jesús, al darse cuenta de que sus discípulos murmuraban acerca de esto, les dijo: ¿esto les resulta escandaloso? Pues, ¿qué pasaría si vieran al Hijo del Hombre ascender donde antes estaba? El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de ustedes que no creen, y es que Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién lo entregaría. Así que dijo: por eso les he dicho que ninguno puede venir a mí si el Padre no se lo concede. A partir de entonces, muchos de sus discípulos dejaron de seguirlo y ya no andaban con él. Entonces Jesús dijo a los 12: ¿también ustedes quieren irse? Simón Pedro le respondió: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Cristo,
el Hijo del Dios viviente. Hermanos y hermanas, esta es palabra de Dios. Alabanza sea a ti, oh Cristo. Amén. Cristo. Hermanos y hermanas, otra vez, gracia, paz y misericordia sean a todos ustedes en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. 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 Como cristianos luteranos, entendemos lo que significan las palabras de Jesús cuando Él habla sobre cómo Él es el pan vivo que vino de los cielos, y también de qué habla cuando habla sobre comer su cuerpo y beber su sangre. Bueno, después de tener todo el mensaje del Evangelio, es obvio. Estamos acostumbrados de entender la importancia de la Santa Cena en la vida cristiana. Y bueno, como ustedes saben, desafortunadamente, la pandemia ha puesto limitaciones de reunir juntos como normal, en presencia, unos con otros. Pero esto es también temporal. Con todos los desafíos en la historia de la Iglesia cristiana y también en nuestras vidas, tenemos la garantía de que esto también es temporal. No permanece para siempre, porque Dios siempre provee para su pueblo. Y cuando estamos reunidos como hermanos y hermanas en la fe, en la presencia de Dios en su altar, con fe y arrepentimiento, nosotros recibimos el verdadero cuerpo y sangre de nuestro Señor y Salvador Jesús, el Cristo. Él está presente en este pan y vino, y Él ha prometido que cuando estas palabras se unan con el pan y el vino, también Él está presente en este pan y vino, en su cuerpo y su sangre. Estamos acostumbrados a la idea de que en este sacramento que comemos al cuerpo de Cristo y bebemos la sangre de Cristo con la boca. Y esta es solamente una de las maneras en que el Señor ha prometido a darnos el perdón de los pecados. Conocemos estas palabras, pero tenemos que ponernos en el contexto del Evangelio de hoy. En el momento de nuestro Evangelio, Jesús aún no había instituido la Santa Cena. En cambio, tenemos que pensar como los judíos que estaban presentes, escuchando las palabras de Jesús. En cambio, en este momento, el pueblo tenía probablemente estas palabras en su mente. Ellos estaban recordando las palabras de la Torá, la ley de Moisés. Y como dice en Levítico, donde quiera que ustedes vivan, no deberían comer ninguna sangre de aves ni de bestias. Cualquiera que coma sangre será eliminado de su pueblo. Si algún israelita o extranjero que viva entre ustedes come sangre, yo me pondré en contra de él y lo eliminaré de su pueblo. Y es que la vida de todo ser está en la sangre. Dios les ha dado a ustedes la sangre para que sobre el altar se haga expiación por ustedes. Por medio de la sangre misma se hace expiación por ustedes. Y por lo tanto, digo ahora a los hijos de Israel, ninguno de ustedes, ni ningún extranjero que viva entre ustedes, comerá sangre. ¿Qué piensan ustedes en escuchar las palabras de Jesús en el texto de hoy? Ahora que tienes una idea del contexto del Evangelio de hoy, escucha de nuevo las palabras de Jesús. Jesús les dijo, de cierto les digo, si no comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tienen vida en ustedes. ¿Qué está pasando aquí? O para citar una buena pregunta luterana como en el catecismo,
¿Qué significa esto? Especialmente, ¿qué significa esto a la luz del hecho de que Jesús aún no ha instituido el sacramento del altar, la Santa Cena? Bueno, con el fin de entender completamente el significado de las palabras de Jesús, tenemos que ver a los versículos que vienen antes de la lectura del Evangelio de hoy. En Juan capítulo 6, Jesús nos ha estado enseñando que Él es el pan de vida del cielo. Como dice en versículo 35, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Este versículo es importante porque nos ayuda a entender que cuando Jesús está hablando de comer y beber en este sermón, Él es hablando de venir a Él. Está hablando de venir a Él y creer en Él. Él está hablando de la obra que el Espíritu Santo realiza en nosotros para llevarnos a la fe y también para mantenernos y fortalecernos en la fe. Creer en Jesús significa creer en Él, el que salva del pecado y da vida eterna. Significa creer que Él no es solo un hombre que predicó en la sinagoga en Cafarnaúm, pero sino que también Él es Dios y nuestro Salvador. Eso es exactamente lo que Jesús predicó a sus oyentes en la sinagoga en Cafarnaúm. El Evangelio de hoy continúa enseñando que Jesús da su carne para la vida del mundo al comenzar a leer con las mismas palabras que terminaron con el Evangelio de la semana pasada. Otra vez escuchamos las palabras de Jesús. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed, jamás. El pan era el alimento básico en la época del Evangelio de hoy. El pan era una parte tan básica de la comida que la palabra pan a menudo representaba toda la comida. El pan era el alimento esencial para el cuerpo. Hablar sobre pan como alimento hablaba sobre cómo podemos sostener todo lo que necesitamos en comida para vivir. Y cuando Jesús afirma que Él es el pan vivo que bajó del cielo, básicamente está diciendo que Él es el alimento celestial esencial. Él provee todo lo que necesitamos para vivir, pero no solamente en una forma física, temporal, pero espiritualmente, eternamente. Él básicamente está diciendo que Él es el alimento celestial esencial. Él es tan necesario para nuestra alma como lo es el pan para el cuerpo. Y por lo tanto, cualquiera que participe de Jesús tendrá vida eterna. Entonces Jesús continúa, aunque Él es el pan de vida del cielo, su valor radica en el sacrificio de su carne. Así es que cuando el Espíritu Santo nos trae a Jesús y nos da fe en Él, encontramos el alimento necesario para nuestras almas que se sacrificaron en la cruz por nosotros. No hay otro camino hacia Dios. No hay otro camino a la salvación. Como dijo en las palabras del Levítico, la sangre es necesario. Tiene que pagar para los pecados de ti y de mí. A medida que llegamos a la última sección del sermón de Jesús, Él comienza a expandirse en la idea de que Él dará su carne por la vida del mundo.
de cierto les digo, si no comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre, la palabra de Dios que dice, tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Estamos juntos con Jesús. En comunión, ya somos parte de su familia. Comemos su cuerpo, su sangre, y Él nos ayuda, nos guía, nos da la fortalecimiento que necesitamos en nuestras vidas. Y además, Él reiteró que su carne es alimento y su sangre es bebida. Y estas palabras comienzan a revelar el precio que Jesús pagará para asegurar la salvación para nosotros. Jesús sabía que Él ofrecería su cuerpo en la cruz para el perdón de los pecados. Y cuando Él habla de comer su carne, Él le está diciendo a esa multitud de la sinagoga que Él sacrificará su cuerpo por ellos y que ellos deben creer en Él debido a ese sacrificio. De una manera similar, Jesús sabía que Él derramaría su sangre por el perdón de los pecados. Cuando Él habla de beber su sangre, Él le está diciendo a la multitud de la sinagoga que Él derramará su sangre por ellos y que ellos deben creer en Él debido a ese sacrificio. Comer su sangre y beber o comer su carne y beber su sangre apuntan hacia adelante a lo mismo, el sacrificio que Él hará en la cruz por los pecados de todo el mundo. Aquellos que creen en Él recibirán los beneficios de ese sacrificio, la resurrección a la vida eterna en el último día. Y aunque Dios no explica por qué algunas personas rechazan este milagro, no debemos sorprendernos cuando lo hacen. Algunas personas rechazaron este milagro y, por lo tanto, rechazaron la verdadera identidad de Jesús, incluso cuando Jesús era el predicador. La afirmación de Jesús de ser Dios y Salvador era demasiado radical para ellos. ¿Y cómo respondieron a aquellos que rechazaron a Jesús ese día? Bueno, escuchamos las palabras del texto. Los judíos entonces disputaron entre ellos diciendo, ¿cómo puede este hombre darnos su carne para comer? También dijeron, este es un dicho difícil. ¿Quién puede escucharlo? Y finalmente, muchos de sus discípulos se dieron la vuelta y ya no caminaron con él. Ellos rechazaron a Cristo, su mensaje y también su salvación. Pablo describió bien esta situación cuando dijo, como dice en 1 Corintios, que los judíos piden señales y los griegos van tras la sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, que para los judíos es ciertamente un tropezadero y para los no judíos una locura. El cuerpo y la sangre de Jesús para el perdón de los pecados era un obstáculo para aquellos que rechazan a Cristo. El cuerpo y la sangre de Jesús siguen siendo obstáculos para muchos hoy en día. Y todas las religiones basadas en dioses afirman que su Dios es poderoso, concedor, inmortal, trascendente, etc. Mientras
el verdadero Dios, mientras que el verdadero Dios es todas estas cosas. Él revela su verdadera esencia cuando toma carne mortal y derrama su sangre sobre la cruz. ¿Qué sacrificio es? Esta es la expresión del ser más interior de Dios. Esta es la expresión más fuerte de mostrar su amor para nosotros. Y sin embargo, hay muchos que dicen ser cristianos, pero se avergüenzan de la cruz. Incluso hay algunas iglesias que se niegan a mostrar una cruz porque se dicen que podría ofender a alguien. Y qué triste que las personas que se llaman a sí mismas cristianas se ofendan por un símbolo del evento central de la fe cristiana. Sí, la cruz puede ofender a otros, porque la cruz representa pecado, representa muerte, pero para nosotros representa sacrificio, amor y la vida eterna para los que creen en Jesús. Alabado sea Dios para que no todos los que reciben el llamado de Dios lo rechazan. Jesús dijo a los 12, ¿quieres irte también? Simón Pedro le respondió, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes las palabras de la vida eterna y hemos creído, hemos llegado a saber que tú eres el Santo de Dios. Tienes que amar o dar respeto a Pedro. Nunca parece hacer las cosas a mitad del camino. Cuando él está equivocado, está todo mal a veces. Pero cuando tiene razón, sus palabras son valiosas. Jesús enfrentó nuestro pecado y su castigo en total soledad. Y de esta manera, el cuerpo de Jesús colgando en la cruz, su sangre derramada en la cruz, nos liberó del pecado y de la muerte eterna. Aquellos que comen este cuerpo y beben esta sangre, es decir, aquellos que creen en este Señor y Salvador, que tienen arrepentimiento en sus corazones, fe en Jesús como su Salvador, se unirán con Él, no solamente en esta vida, pero también en la vida que va a venir. La resurrección, cuando Él regrese para elevar a nosotros, a los suyos de Él, a la vida eterna en el último día. Gracias a Dios por Él, gracias a Él por sus regalos y la vida eterna en el nombre de Jesús. Amén. Ahora confesamos nuestra fe cristiana en las palabras del credo apostólico. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Y creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, murió y fue sepultado, descendió al infierno, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Y de ahí vendrá de nuevo a buscar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Cristiana, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección del cuerpo y la vida eterna. Amén. Ahora, oremos por toda la Iglesia de Dios en Cristo Jesús y por todas las personas de acuerdo a sus necesidades. Oremos. Todopoderoso Dios, a quien se conocen todos los corazones, nos concede una fe verdadera que te honraríamos, no solo con nuestros labios,
sino que te serviremos fielmente con todo nuestro corazón, mente y fuerza. Señor, en tu misericordia, escucha nuestra oración. Señor misericordioso, da gozo y esperanza a todos tus hijos en recuerdo de su bautismo, para que se regocijen en el perdón de los pecados que Cristo derrama libremente en este diluvio salvador. Señor, en tu misericordia, escucha nuestra oración. Padre celestial, por la ayuda de tu Espíritu Santo, guía a todos los cristianos a guardar tus mandamientos en pensamiento, palabra y obra, honrándote en todo lo que hacemos. Señor, en tu misericordia, escucha nuestra oración. Padre misericordioso, bendiga a los niños de todas las edades para que no desprecien o enojan a su padre y madre, pero siempre honrenlos, los sirvan, obedezcan, los amen y los aprecien. Señor, en tu misericordia, escucha nuestra oración. Señor de la vida, guiar a aquellos que enfrentan decisiones difíciles de la vida y la muerte para tomar decisiones agradables a Dios, afirmando que la vida es un regalo precioso de usted. Señor, en tu misericordia, escucha nuestra oración. Escuchan nuestras oraciones por nuestras naciones y líderes, por todos sus funcionarios públicos y por aquellos cuyo trabajo los pone en peligro por el bien de su prójimo. Señor, en tu misericordia, escucha nuestra oración. Señor de la vida, anima con tu palabra y gracia a todos los que sufren físicamente, emocionalmente o espiritualmente a causa de enfermedad o tienen otras necesidades o guianza de ti. Hoy te pedimos y ponemos enfrente de ti Rafael, Juan, Alexis, Nuravina, Ulrich, Argelis, Carlos, Daniel, Marga, Hugo, Andrés, Teodoro, Ludwig, Marquela, Diolisis, Dianila, Griselda, Mauricio, Adrián y su familia, Heriberto y su familia, especialmente su mamá Digna, su hermano Aldo y su familia, su tía Inés, su sobrino Jonathan. También te pedimos por Gustavo, Bélgica, Camila, Pablo, Elizabeth, Sara, Malitza de Batista, la familia Batista, Sharon y su familia, Roberto y su mamá Demetria, Eva y la bebé, todas las damas que están embarazadas. Por favor, protege a los que están sufriendo de guerras o otros desastres. Ayuda a tu gente con cualquier necesidad que tienen. Señor, en tu misericordia, escucha nuestra oración. Amado Padre Celestial, pongamos todo en tus manos, confiando en tu misericordia a través de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, siempre un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, oremos como nuestro Señor Jesucristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Vénganos tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Todopoderoso y misericordioso Dios, nuevamente hemos estado en tu presencia para rendirte adoración. Hemos recibido el perdón de nuestros muchos pecados y hemos sido vivificados en la confianza de amor en Jesucristo. Te damos gracias por esta gracia inmerecida y te pedimos que nos conserves en la fe hasta que heredemos la salvación eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén.
El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga misericordia de ti. El Señor vuelva su rostro hacia ti y te conceda la paz. Amén. Amén. Cantamos. Busca primero el reino de Dios y su perfecta justicia. Pedid, pedid, y se os dará. Aleluya. Aleluya. Busca primero el reino de Dios y su perfecta justicia. Llama, llama y se os abrirá. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Buscad primero el reino de Dios y su perfecta justicia. Buscad, buscad y hallaréis. Aleluya, 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 aleluya. No Solo solo de pan el hombre vivirá, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Aleluya, aleluya. Aleluya, 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 aleluya.